nada se nos da gratis. Tenemos que trabajar 40 horas a la semana y muchos no están contentos, andan tras el overtime. Hoy es el día del culto y el hermano no apareció. Y ni en el siguiente servicio tampoco se presentó. Y cuando vino el domingo, trató de evadir al pastor. Y qué feliz me siento por mi Cristo. Hermano overtime, tú que te has materializado, ahora andas tras del domingo para huir de Cristo y así tener la excusa para no ir los domingos. Caíste en tu misma trampa, tú mismo rompiste el pacto al preferir andar en tinieblas con todo lo del trabajo, desechando a Dios poderoso por algo que no aprovecha. Hermano overtime, eres un costal sin fondo, nunca tendrás llenadura porque tienes una rotura al quebrantar el pacto de Cristo, que es el que te da la vida. Bendito Padre, gracias por hoy en este día, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Sacamos y reprendemos toda fuerza negativa, todo espíritu contrario a este servicio está atado, reprendido, echado afuera en el nombre de Jesús y le damos la libertad al Espíritu Santo. Espíritu Santo, habla en este día. Espíritu Santo, instruye al pueblo de Dios y sácanos adelante, te lo pedimos en el nombre de Jesús y por la sangre santa y bendita de mi Señor Jesucristo. Espíritu Santo, en este día me pongo a tu disposición para que tomes el control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para traer este mensaje. Se lo pido en el nombre de Jesús. Gracias le damos por todas las cosas que hace y seguirá haciendo en el bendito nombre de Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia en el libro de San Mateo, capítulo 6, verso 34, dice la palabra de Dios de esta manera: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal, o basta cada día su propio afán. En este día vamos a ver como título de esta enseñanza lo peligroso que es el afán y la ansiedad. Vemos, amados hermanos, que el Señor Jesucristo nos dice que sobre aviso no hay engaño. Él nos está diciendo que por nada nosotros nos tenemos que afanar, ni por el día de hoy, ni por el día de mañana. Entonces vemos, amados hermanos, que no es culpa de Dios de que una persona viva afanado o afanada. Es culpa de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dicho que por nada estéis afanosos, para que no
nos salgamos de su propiedad y de su protección, porque el afán y la ansiedad son del diablo. Cuando usted se afana, usted perdió la confianza en Dios. Usted está confiando en las cosas que se ven, no está confiando en el Dios Todopoderoso. Y usted se va a dar cuenta que es algo tan peligroso que el afán y la ansiedad son las causantes de enfermedades muy peligrosas que torturan al pueblo de Dios. Y ellas son como hermanitas gemelas. Escuche bien, ellas son como hermanitas gemelas. Son muy malas las dos, pero más mala es la ansiedad. La ansiedad es la asesina. El afán es malo con ganas, pero la ansiedad es una sanguinaria, es una despiadada. La ansiedad no tiene compasión de nadie. Por lo tanto, Dios nos dice que hay un peligro en el afán y en la ansiedad, porque trabajan muy unidas como hermanas gemelas para destruir las vidas de las personas. El afán busca la presa o busca una persona para apartar a la persona de Dios. Es lo que anda buscando el afán. Apartar a la persona de Dios para poder apoderarse de ella. Y ya que lo ha logrado, le pasa el relevo a la ansiedad para que acabe con la persona matándola. Estas actúan en pareja como en la lucha libre. Porque el afán es un ejemplo típico del cáncer que va empezando. Y la ansiedad, la asesina, es el ejemplo típico del cáncer avanzado, que es una enfermedad terminal que va torturando poco a poco a la persona y la hace sufrir mucho hasta que la matan. Esa es la ansiedad. También podríamos decir que el afán y la ansiedad son como el gato que atrapan al ratón. Y ya que lo tiene dominado, empieza a jugar con él. Y ahí entra la ansiedad. Empieza a jugar con aquel que hablaba en lenguas, con aquel que, gloria al Señor, se creía que era muy espiritual. Y vemos que empieza a jugar con él el afán y la ansiedad, mojándolo con su saliva para aterrorizarlo. La saliva del gato aterroriza a los ratones, los martiriza. La saliva del gato a los ratones para después matarlo y comérselo. ¡Qué tremendo! Son tan peligrosas que engañan a la persona a tal grado de que no crean en lo poderoso que es Dios para darnos todas las cosas. Por eso se afanan, porque no creen que Dios se las pueda dar. Pero cuando usted cree que Dios le va a proveer, que Dios le va a dar, usted está confiado en su Dios. Por lo tanto, usted está siendo libre. Y como el afán y la ansiedad es una enfermedad que día a día la persona va empeorando más y más por no atender los consejos de Dios, que nos dice en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Dios nos dice, en ninguna manera le abras la puerta al diablo. No le abras ni un centímetro la puerta al diablo, porque va a ir a traer sus pijamas y se va a quedar a dormir contigo. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, que Dios nos avisa, nos advierte. ¿Por qué? Porque Dios
Dios nos ama, somos sus hijos. Y Dios quiere que caminemos como Cristo caminó en la tierra. Gloria a Dios. Así que hagamos milagros, que la gente vea que somos diferentes a los demás. Aleluya. Pero si ustedes le abrieron la puerta de su corazón, permitiéndole a esos dos rangos de demonios, son demonios el afán. Cuando una persona se afana, eso es el demonio de afán. Ese demonio llega porque Satanás trabaja, cada quien tiene su trabajo, hasta aquí llega. Y los cristianos no. Los cristianos, ellos creen que pueden hacerlo todo y que pueden hacer lo que se les da la gana, y están equivocados. Amén. Aquí vemos que estos son dos rangos de demonios que tomaron el control de sus vidas. Los van a hacer para hacerlos unos incrédulos, para hacerlos unos ateos, enemigos de Dios. Es peligroso el afán, es peligroso la ansiedad, para que no crean en la providencia de Dios, en que Él puede suplirte todo lo que tú necesitas en este mundo. Cuando usted no cree que Dios le puede proveer, le puede suplir lo que usted necesita, usted ya entró en el afán. Y el afán significa preocupación. Y usted ya anda preocupado. Y oigo hermanos que hasta se la recargan al decir: ay, hermano, si viera cómo ando afanado. Lo dice con aquel orgullo del diablo, porque ahí está el diablo metido. Pero nosotros debemos de ser listos. Amén. Listos de que no entre el afán ni tampoco la ansiedad a nuestro corazón. Aleluya. Entonces vemos, gloria al Señor, de que ellos trabajan para hacerlos a los cristianos unos incrédulos, unos ateos, para que se hagan enemigos de Dios, para que contradigan la palabra de Dios. Es por eso que aquí, en la nueva unción, predicamos la palabra de Dios, tal y como Dios la dejó escrita. No nos desviamos a ningún lado. Si ni Cristo dijo esta palabra, Él tiene la razón y Él sabe por qué la dijo. Amén. Así de que nosotros obedecemos y amamos a Jesucristo. Aleluya. Entonces, esa es una de las cosas, amados hermanos, que el afán y la ansiedad hacen con la persona. Los hacen incrédulos, los hacen ateos, enemigos de Dios, para que no crean en la providencia, en que Dios puede suplirte todo lo que tú necesitas en este mundo. ¿Cuándo usted va a saber que Dios suple? ¿Cuándo? Cuando usted sabe soportar. Cuando usted dice: yo creo en Dios y nadie me muere, así se esté muriendo de hambre. Y va a llegar la providencia de Dios. Nadie me lo sacó para otro lado, porque usted confió en su Dios. Entonces, el afán y la ansiedad nos quieren hacer incrédulos, ateos, para que nos pongamos nosotros y seamos enemigos de Dios. Y después que los hacen incrédulos y ateos, el afán y la ansiedad lo hacen para que se rían de la persona, los demás demonios que llegaron a tu propia casa o corazón. Sí, Señor, por eso Cristo nos da un grito a tiempo y nos dice: no os afanéis por el día de mañana. Aleluya. Tienes que luchar por este día. Amén. Y mañana yo te daré las fuerzas
para que salgas adelante como el día de hoy. Gloria Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, vemos de que cuando la persona se afana, los otros demonios tienen fiesta. ¿Por qué tienen fiesta? Porque usted le dio lugar al diablo. Porque la persona fue un cobarde, que no luchó por seguir siendo libre. Y nosotros los cristianos verdaderos estamos en guerra espiritual. Amén. Estamos en guerra espiritual, usted lo tiene que saber. Porque cuando usted se pone a favor de Dios, ¿sabes qué? Tiene usted ataques del enemigo. Lo ataca. ¿Para qué? Para taparle la boca y no hable más. Pero tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, los demonios vuelven a su casa o a su corazón porque no luchaste para seguir siendo libre, sino te diste por vencido. Y mira que te has metido en un problema grande. ¿Por qué? Porque quedaste en las manos del diablo. Mientas a Dios, sí. Y hablas mucho de Dios, sí. Pero ¿quién está dentro de ti? ¿Quién está dentro de ti? Si tú le diste cabida al afán, si tú le diste cabida a la ansiedad, ¿sabes qué? Día a día te vas a hacer un incrédulo. Día a día te vas a hacer un ateo. Que se oponen a la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que muchas personas están de acuerdo con esta palabra que predico? No, porque el afán y la ansiedad, ¿sabes qué? No quieren oír la verdad. No quieren oír la verdad. ¿Por qué? Porque ya fueron hechos unos incrédulos y unos ateos que no le creen a Dios. Y se afanan porque no tienen fe en Dios. Nosotros tenemos que saber que cuando nosotros fuimos salvos, dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 11, verso 24 a 26, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. ¿Cuándo salió el espíritu inmundo? Cuando nacimos de nuevo. Cuando nacimos de nuevo, salió el espíritu inmundo. Sale y anda por lugares secos, anda por los desiertos buscando reposo, y no hallándole dice: volveré a mi casa de donde salí. Porque no nomás es decir, ya acepté a Cristo, ya tengo mi salvación, mentiras del diablo. Tú te tienes que esforzar, tú tienes que luchar, porque la misma Biblia nos dice que los valientes son los que arrebatan el reino. Gloria al Señor, no los cobardes. Y el demonio dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya barrida y adornada, son salvos y no luchan por seguir a Cristo, no luchan por seguir la verdad, sino que llevan un evangelio torcido. Entonces regresa a la casa y toma otros 7 espíritus peores que él. ¿Por qué? Porque el cristiano no está haciendo nada para Dios. El cristiano anda afanado con las cosas de este mundo. Cuando Dios nos prohíbe o Dios te ha dicho: hagan riqueza, esas son las que les van a salvar. No, Dios nos prohíbe las cosas del mundo. Él no las quiere dar. Es muy diferente. Y dice: y entrados moran allí, y el postrer estado
de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ya no solamente hay uno más 7, 8 demonios, ahí peores que el que tenía. Imagínense, si así, mujeres, ustedes no aguantan a su marido. Ahora si su marido es medio mundano, con 7 demonios más, oye, explíquenle al burro, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque, hermano, pues es lógico que se va a hacer peor el hombre. Ya no va a andar en lunas, va a andar yo creo que en Marte o en Júpiter, porque anda descontrolado el tipo. De tener esta persona todo el poder y toda la autoridad y todo el armamento de Dios, el diablo se la quitó. ¿Cómo se la quitó? Con el afán y la ansiedad. El diablo se la quitó la fe con engaño. Y viene el diablo y te asaltó con una navajita de resurar. Y cuenta usted, ay, mira, traían unas metralletotas, esto, me atacaron como 8 o 10 personas cuando él era un infeliz ahí, más desnutrido que el diablo. Y usted lo cuenta como que era King Kong, con el que usted luchó. ¿Y qué pasó? Lo asaltaron con una navajita de resurar. Tamaño metrallatota que usted trae, ¿de qué le ha servido? Aquí, en la nueva unción, una vez que tuvimos una fiesta aquí, la hermana Belma ya se iba a su casa. Entonces mi esposa ve una Biblia allí y luego sale, Belma, se te olvidó tu metralleta. Y la vecina de aquí dijo, ay, mejor me meto. ¿Qué le estaba diciendo? Que se le olvidó la Biblia. Gloria al Señor. Así de que, amados hermanos, vemos, y esto lo hace Satanás para que sea su juguete. No tenemos que ser juguetes del diablo, hermano. No, Señor. Y lo hace para que seamos la diversión de los demás demonios. Así que el afán y la ansiedad son muy peligrosas. Aleluya. Es por eso que Cristo nos dice que no podemos servir a dos señores. Te entregas al afán o te entregas a Dios. Amén. Ahí están dos señores. El señor afán y al Señor Dios. Escoge tú, porque el propósito del afán y la ansiedad es que tú rompas el pacto que tienes con Dios desobedeciéndole. Él te quiere dar las riquezas, Él quiere suplirte, pero tú no lo crees suficiente que lo haga. Tú te crees más poderoso que Dios, que le adelantas y no te importa no servirle a Dios, porque andas afanado para que no tengas, y lo hace para que no tengas a nadie que te defienda, y así ellas tomar el control de tu corazón para gobernar en tu vida. Y por esta razón el Señor nos dice que corremos un peligro muy grande, porque el afán y la ansiedad no pueden vivir juntas en la misma casa o corazón. ¿Dónde está la confianza o la fe? Bíblicamente no puede, pero es tu decisión. Es tu decisión. Entonces, cuando tú decides que el afán entre en tu vida, tú decidiste servir a ese Señor. Dios no puede hacer nada, porque es tu decisión y Dios la respeta. Amén. Dios la respeta. Porque mientras more la confianza o la fe en tu corazón, que es luz, el afán y la ansiedad, que son tinieblas,
no pueden entrar, hablando en términos bíblicos. Pero como les digo, es tu decisión dejarlos entrar, hacer del afán que sea tu Señor, que te domine, que te instruya. Y cuando entra la preocupación, o sea, el afán al corazón, esto significa que la confianza ya se ha ido. Ya se ha ido, ya no tienes confianza en Dios. Ya no confías en Dios. Ya no tienes fe en Dios. ¿Por qué? Porque tú le permitiste a la mentira, a los demonios, que llegaran con ese afán, que afanen tu vida, haciendo todo lo contrario a los consejos de Dios, de materializarte, de querer ganar el mundo, cuando todo va a quedar aquí, Amén. cuando todo, nada nos vamos a llevar, porque la preocupación comienza en la persona cuando se le acabó la fe. Cuando usted no tiene fe, la misma clase de fe de Dios, entonces se le acabó a usted. Ya no tiene fe en Dios, ahora tiene fe en el afán. Ahí está toda su confianza en usted mismo. Así lo quiso y Dios lo respeta. Entonces, cuando se le acaba la fe, la palabra de Dios dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, el cristiano no puede agradar a Dios, porque solamente agradamos a Dios con fe. Amén. Ahora te das cuenta lo peligroso que son el afán y la ansiedad, que te engañan y te quitan la fe y la vida eterna y te dan muerte eterna. Tenemos que seguir los consejos de Dios, y Dios nos aconseja en Proverbios 4:23, nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es un mandato que cuidemos nuestro depósito. ¿Qué le echas a tu depósito? ¿Qué es lo que tú escuchas? ¿Escuchas a Dios o estás escuchando al hombre? Y Dios nos dice que guardes tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Dios nos pide que tenemos que cuidar el corazón limpio que Él nos dio cuando nacimos de nuevo, que para poder mantenerlo limpio solamente debes de recibir en ese depósito la palabra de Dios. Amén. Solamente con la palabra de Dios lo mantienes limpio. Amén. La palabra de Dios es el alimento, el platillo favorito para nuestro espíritu humano. Amén. Gloria al Señor. Y Dios nos dice que así como cuidas el tanque de gasolina de tu carro, que solamente le pones gasolina, que tú no le echas aceite donde va la gasolina, tú tampoco le pones agua, ni tampoco agarras la otra bomba y le pones diésel, ni le pones azúcar. ¿Por qué? Porque vas a destruir completamente a ese motor. Lo vas a destruir. Y de esta misma manera dice Dios, cuida tu corazón. Y lo vas a cuidar cuando tú reconozcas que siempre tienes que depender de mí. Siempre tenemos que depender de Dios. Amén. Siempre. Amén. Sin desviarnos a la izquierda ni a la derecha. Entonces vas a reconocer que tú no puedes y Dios sí puede. Amén. Que tú eres incapaz y que Dios es capaz, que todo lo puede. Que tú no entiendes o no sabes nada, que Dios lo sabe todo. Vas a reconocer de que tú eres débil y Dios es el fuerte. Entonces te vas a someter a Dios. Que tú no puedes solucionar tus problemas y que Dios sí puede solucionar tus problemas.
Entonces vemos, entonces estarás preparado para cuando el afán y la ansiedad toquen la puerta de tu corazón, tú no la vas a dejar entrar. Porque si tú la dejas entrar, van a destruir tu vida por completo. Porque te hacen un incrédulo, te hacen un ateo, te hace que tú te pongas contrario a la palabra de Dios y quieres agradar a los hombres y no a Dios. ¿Ningún amén? Gloria al Señor, se quedaron sofocados. Y sigue hablando Dios en Mateo 6:34, donde empezamos. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día con su propio mal. Basta cada día con sus preocupaciones. Sí, cada día llegan preocupaciones a nuestra vida. Jesús pone un gran no al afán, diciéndonos, nunca caigan en este error, porque el que se afana es asaltado por el temor, para que se les haga difícil confiar en Dios. El que se afana, le va a ser muy difícil creer en Dios. ¿Por qué? Porque ya está el afán y está la ansiedad trabajando duramente en su vida. ¿Y qué es lo que enseñan? Enseñan para que ellos sean unos incrédulos y unos ateos, para que no crean en Dios y para que sean enemigos de Dios. Oh, wow. Las cosas de Dios son delicadas. Amén. No hay aquí de ji, de ja. No, cuando tú hablas algo, estás seguro de lo que hablas. Amén. Entonces, vemos de que el trabajo que hace el afán y la ansiedad es que desconfiemos, que no confiemos en Dios y dejemos todos los planes relacionados con Dios. Allá los lleva, no les importa ya la obra de Dios, no les importa ya la iglesia, no les importa. ¿Por qué? Porque ya está el afán, porque ya está la ansiedad en sus vidas, ya los tienen dominados y poco a poco los va a ir llevando hasta que los lleve al mismo infierno. Entonces son muy peligrosos, dice Cristo. ¿Y sabes qué? Y yo le doy gracias a mi Señor Jesucristo, que me dice a tiempo, me advierte que no le abra mi corazón al afán. Al afán, porque voy a tener que caminar humanamente, a mis fuerzas y no en las fuerzas de Dios. Entonces, ellos quieren y trabajan de esta manera para que dejemos todos los planes relacionados con Dios para tenerlos siempre a su servicio. Siempre, todo lo que sea afán, allí usted esté de acuerdo. Jesús, vemos, amados hermanos, de que nos advierte y nos dice Cristo, no nos preocupemos, que no nos preocupemos por el día de mañana, ni por el futuro que vendrá, que es bastante con afrontar las dificultades de cada día. Y nos dice, porque mi Padre les da las fuerzas para resolver los problemas de hoy, así como el maná. El maná lo tenían que recoger diariamente. Y había muchos ambiciosos y avariciosos que agarraban para 2, 3 días. ¿Y qué pasaba con el maná? Se podría. No les servía, porque la orden de Dios es que agarraran cierta cantidad para cada familia.
Amén. Pero como todo el tiempo hay ambiciosos y avariciosos, muchos agarraban de más y se les podría. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que diariamente les iba a dar maná fresco. Amén. Gloria al Señor. Dios nunca nos dará las fuerzas hoy para resolver los problemas de mañana. Basta con los problemas de cada día, porque cada día trae sus propias preocupaciones y no son los mismos problemas, sino que cada día trae diferentes males o problemas, diferentes preocupaciones cada día trae. Ahora veremos el significado de la palabra afán, porque nos estamos profundizando en el afán y en la ansiedad. La palabra afán es el empeño o la dedicación o interés que se pone en una cosa sin darle importancia a otras cosas. Cuando el afán llega a tu vida, a ti no te importa la iglesia. No, para ti es más importante lo que tú haces, lo que tú crees a tu manera, no lo que dice la palabra de Dios. Es por eso que el afán es el empeño o interés que se pone en una cosa sin darle importancia a otras cosas, y proviene de la palabra griega merigna, que significa ansiedad. Vea esto. Entonces, usted no puede estar ansioso si ya primeramente no lo agarró el afán. Porque la ansiedad proviene del afán. Y el afán trabaja primeramente y le pasa el relevo, como una lucha libre, a la ansiedad, para que lo torture, para que lo castigue, para que juegue con usted, a la mala, por supuesto, para martirizarlo, así como el gato con el ratón. Qué tremendo. Usted no es un ratón, No. usted es un hijo de Dios, hecho, criado a la imagen y semejanza del Dios vivo. Gloria al Señor. Entonces, la palabra griega de afán significa ansiedad, significa preocupación, significa incontentamiento. El que se afana no está contento con lo que Dios le ha dado. Él quiere más y más y más y más. ¿Y quiénes hacen eso? Los del mundo, los que no conocen de Dios. Lo hacen. Cada día no se conforma con lo que tiene, anda buscando dónde arañan más. Pero Dios dice que no pongamos nuestra mirada, que no cometamos el error de aceptar el afán. Porque el afán y la ansiedad trabajan de la misma manera. De la misma manera, solamente que la ansiedad va más profunda, más sanguinaria, más despiadada, de modo que destruye completamente y acaba con cualquier persona. Por eso, usted no permita que entre el afán a su vida, porque el afán es la que nos divide de Dios. ¿Para qué está el afán en su vida? Para dividirlo de Dios, para que usted no crea en Dios, para que usted ya diga como muchos hermanos que se quieren lucir entre nosotros y dicen: hermano, si usted supiera qué afanado estoy. Oye, y lo dicen con aquel orgullo del diablo, cuando no saben que van derechito al infierno. Amén. Qué tremendo, hermano. Sacúdase algo, pero haga algo. Porque a lo mejor la carga para usted está pesada. El afán es la que distrae la mente y la hace girar en la persona angustiada.
La persona afanada ya no es gobernada por Dios. Entienda esto. Ya no es gobernada por Dios. Por eso hay tantos cristianos que por aquí les entran y por acá les sale más recio. No cambian. No cambian. Tienen 20, 30 años y son los mismos mundanos. Pero mundanos con una Biblia en la mano. Santo Padre, que Dios nos ayude. Y por ahí dicen, y que nos agarre bien confesados. Amén. Gloria al Señor. Y vemos, amados hermanos, de que la persona afanada ya no es gobernada por Dios, ni por su propia voluntad. Ya no tiene voluntad de sí mismo. No tiene voluntad, sino ¿qué voluntad tiene? La voluntad del afán, la voluntad del diablo, porque ahora es gobernada por el afán que es del diablo, que lo puede llevar a consagrarse al trabajo y a todo lo material, para que ahí ponga sus ojos, su enfoque, cuando Dios dice, poner la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Oh, Dios nos habla, nos grita, pero usted se hace que no oye. Usted sigue su camino porque usted piensa que es la única Coca-Cola del desierto. Porque usted quiere ser visto por los demás. Mira quién soy yo. Mira, eso ¿sabes qué? Eso desagrada a Dios. Que digan, ok, yo conocí a este hombre. Oye, era un alcohólico bien hecho, un marihuanillo bien hecho, un mujeriego, pero bien de esos, de hueso colorado. Y velo ahora, trae una Biblia. Qué bonito, y está cumpliendo la palabra de Dios. Eso es lo hermoso. Pero no traer una Biblia y querer vivir como los mundanos sin Dios. Solamente hacer nuestra voluntad. Y eso no es así. Tenemos que ser gobernados por Dios. Que el afán te puede llevar a consagrarte al trabajo, a todo lo material, a realizar una actividad con mucho esfuerzo, para que tú no tengas tiempo para Dios. Ahí está embromándote. Te está embromando. ¿Para qué? Para después dejarte caer el zarpazo y destruirte completamente. Con el propósito, y lo hace con el propósito de que nunca tengas descanso físico ni descanso mental, para que lleves una vida agotada, para tenerlo dominado en la ambición y en la avaricia, dándole habilidad para hacer fraudes. El diablo da habilidades para lo malo. Él da habilidades y muchos tienen habilidades. Oye, muchas veces no dan nada para Dios, pero sí cuando van a hacer los impuestos, ponen a medio México de dependientes, hermano. No, pues si usted es cristiano, ¿sabe qué? No importa que pague, pero usted sea derecho. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, vemos la importancia que tiene de seguir a Dios. La importancia que tiene. Porque Dios nos da descanso. Y cuando estamos caminando juntamente con Dios, la ambición no nos llega, ni la avaricia, ni el afán, ni el temor. Porque el perfecto amor que es Dios echa fuera todo temor. Gloria al Señor. Y vemos, les da habilidades para que hagan lo malo, para convertirlos en un esclavo, y siempre estén afanados para después pasarle el relevo a la ansiedad y hacerlos sufrir mucho en esta vida y en la otra vida que es la verdadera, en el infierno. Aleluya. Tú vas a escoger a dónde quieres ir. El afán es tan peligroso
para el pueblo de Dios, porque acaba con la fe que tienes en Dios y te domina y te lleva a caminar sin Dios y te controla y te manipula y te hace ser un rebelde contra Dios. Y si eres rebelde contra Dios, eres rebelde con tu pastor. No te sujetas porque tú crees lo que te dice el diablo, haciendo de ti un incrédulo, en la cual Cristo nos advierte que no cometamos el error de afanarnos, porque se va a apoderar de ti. Y cuando te tiene atrapado en su telaraña, ya no se le puede decir nada a aquella persona acerca de su afán, porque se enoja. Hay cristianos enojones. Tú los quieres libertar, que no tropiecen, que no fracasen. ¿Y sabes qué? Se enojan contra uno, hermano. Se enojan contra uno porque uno les quiere hacer el bien, hablándole de las grandezas que habla mi Señor Jesucristo. Aleluya. Y vemos, amados hermanos, de que se enojan. Y si le preguntas, ¿por qué no ha ido a la iglesia? Y te contestan, es porque tengo mucho trabajo. Y la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. El diablo se sabe la Biblia. Ajá. ¿Quién habló a través de ese hermano afanado? ¿Quién? El diablo. Porque el diablo se sabe la Biblia. Y no todo aquel que sepa mucha Biblia quiere decir que es de Dios. No, porque muchos predican a Cristo por avaricia, otros por dinero, otros por conveniencia, otros porque son vividores, mantenidos. Yo doy gracias a Dios que toda mi vida he trabajado. Aleluya. He trabajado y me doy mi lugar porque yo amo a Dios. Yo confío en mi Dios. Él me ha proveído siempre. Y luego te contestan, es porque tengo mucho trabajo y muchas deudas que pagar. ¿Ven que tiene más salidas que un cerco viejo? Y dicen, no se preocupe, pastor, que yo estoy bien con Dios. ¿Se da cuenta usted de eso? Dice que está bien con Dios y no se dan cuenta que el afán es su amo, que el afán es su patrón. Cuando Dios nos dice, en mi reino no hay afanes ni ansiedades, solo alegría y mucho ánimo para seguir viviendo. Porque solo en el mundo encontrarás aflicciones, solo en el mundo encontrarás los afanes y las ansiedades. ¿Qué buscas en el mundo? Qué buena pregunta, ¿verdad? ¿Sabe lo que andan buscando en el mundo? Separarse de Dios. Eso es lo que andan buscando en el mundo. Les interesa mucho las amistades y máxime si tienen dinero. No han conocido a Dios todavía. Hay multitudes que por todo se afanan. Unos porque son bajos de estatura, unos porque son chaparros, otros porque son morenos. Los morenos quieren ser güeros y los güeros quieren ser morenos. Gloria al Señor. Es un desastre en la vida porque están afanados. El afán los lleva así. Unos porque están morenos, otros porque están blancos. Otros se afanan porque tiene el pelo chino. Lo quieren lacio. Nunca están contentos como Dios los hizo, hombre. Si naciste de aterrizaje, ¿sabes qué? Siempre va a haber una mujer para ti. Entiéndelo. No importa cómo estés. Siempre hay un hombre para esa mujer. Siempre hay personas que son buenas, que a ellos no les importan. A ellos les importa lo que está dentro de la persona, lo que hay en su corazón.
Y eso es lo que importa, gloria al Señor. Otros están bien afanados porque son calvos. Y gloria al Señor que son calvos, hermano. Esos son los que no tienen un pelo de tontos. Ni un pelito de tonto tienen. Gloria al Señor. De que la gente no está contenta. Hay personas que no les gusta cómo tienen la nariz. Hoy van y le hacen cirugía y se la trazan como la persona confió. Cada día que se van envejeciendo, la cara se le va haciendo de Drácula. Otros tienen la boca, no están conformes con su boca y sus labios. Los que tienen labios delgaditos dicen, no, yo quiero tener los labios como el pastor, de doble rodado, para que agarren. Y así nunca están contentos. Hay mujeres que no están contentos con sus pechos. Yo te digo a ti, mujer, así como los tienes, déjate. Siempre va a haber un hombre que le guste una mujer así como tú eres. Así, no trates de cambiar nada. No, así te trazó Dios. Y así tú vive. Que siempre va a haber alguien que te ame mejor. ¿Sabes qué? Sigue a Dios para que tengas un corazón lindo. Y con ese corazón lindo es más que suficiente para que alguien te quiera. Gloria al Señor. Otras no están contentos con sus caderas. Hermanos, estamos en un mundo bien afanado. Y ahí que ellas quieren que sus pompis se vean, hermanos, abultadas. Le inyectan cemento, le inyectan tantas cosas allí y se les anda pudriendo acá. ¿Se da cuenta, amados hermanos? No, así como eres. Hay un hombre que te ama. Hay un hombre que te ama. O hay un hombre que así como eres te ama. Entonces vemos, amados hermanos, hay hermanas que no les gusta su cuerpo porque son gorditas, que se odian ellas mismas. Ellas mismas se odian, que cuando se ven en el espejo hasta se maldicen siempre. Se pelean y el espejo cuando la ve dice, ay, viene a pelear. Ay, viene a pelear. Y se ve, hermanita, si tú estás gordita, retírate un poco de la mesa. Y poco a poco Dios va a hacer el trabajo en tu vida. Y pídele a Dios que Él te dé los nutrientes necesarios. Gloria al Señor. Así que, amados hermanos, el diablo se ha aprovechado de todo esto, porque nadie está contento como Dios lo hizo, y viven afanados. Hay personas que todo su cuerpo es falso, son puro plástico. Usted toca un plástico por donde quiera. No tienen la misma sensación. ¿Usted cree que va a sentir el plástico? No. ¿O siente el plástico? No. Pero así con plástico hay hombres que las aman más. Gloria al Señor. Suspiren. Entonces vamos a entrar a ver la ansiedad, la asesina. Estábamos con el afán, ahora ya le pasaron el relevo a la ansiedad. La ansiedad es el estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Son personas inseguras, por eso no están contentos a como Dios nos hizo. Por eso andan afanados. También se puede definir como un sentimiento de pena profunda que sacude el ánimo de una persona para que se la pase llorando por las preocupaciones que siente.
por la intranquilidad que siente, por el nerviosismo que siente, hasta llegar a ser una enfermedad que causa ataques de ansiedad. Los ataques de ansiedad que provocan un miedo extremo. Imagínense qué horrible. Un miedo extremo que puede perder el control del cuerpo, así como los ataques epilépticos. Pierden el control y ya se andan revolcando. Pero estos pierden el control. Y sálvense quien pueda. O también que ocurra algo malo, incluso la muerte. Y sus síntomas son alarmantes, como palpitaciones fuertes de corazón, mareos, náuseas, sensación de asfixia, en la cual la persona tiene mucha dificultad para respirar. Si usted vive en ansiedad, no vaya al médico. No, ¿por qué? Porque le van a decir, es el COVID o la variante. No saben otra cosa que hacer. COVID. La ansiedad es muy astuta y asesina, que tortura las mentes de las personas cuando la confianza o fe se han ido, porque la persona le abrió la puerta aceptando la ansiedad en su corazón y tomó posesión de ese corazón, tomando el control de la persona para hacer lo que quiera con su víctima. Es una víctima la persona. Y como es la que divide, esto significa la que contradice a Dios y hace división entre los creyentes y Dios, para que caigan rendidos a ella y poder hacer a la persona a su manera. Vea a la asesina tomando el control de su cerebro. ¿Sabes qué? El cerebro es el que manda todas las señales a todo el cuerpo. Si el cerebro anda mal, el cuerpo no funciona bien. Entonces, la ansiedad lo que trata es desequilibrar las funciones del cuerpo para tenerlos enfermos siempre y estén dominados bajo su yugo de esclavitud, para que le obedezcan en todo lo que ella les ordene. Y como es la que divide y contradice a Dios, les enseña a desconfiar en Dios, diciéndoles que Dios no los ama, que si los amara no estarían en esa condición. Y la Biblia dice que Dios es amor. Vean que cómo contradice a Dios. También la ansiedad les enseña a desconfiar de la sabiduría de Dios, como si Dios no supiera por lo que estamos pasando. La ansiedad les enseña a desconfiar del poder de Dios, poniendo dudas en ellos para que no crean en Dios, que Dios puede sanarles, que Dios puede traernos como reyes y sacerdotes, porque así lo dice la santa palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué está haciendo la ansiedad? Enseñándoles a que sean unos incrédulos y unos ateos. Es por eso que la ansiedad es pecado, porque niega el amor de Dios al insinuar que el Señor no cuida de nosotros. La ansiedad es pecado porque niega la sabiduría de Dios al insinuar que el Señor no sabe lo que está haciendo. La ansiedad es pecado porque niega el poder de Dios al insinuar que Dios es incapaz de suplirnos y de sanarnos. Y nosotros, los que no estamos afanados, sabemos que Dios puede sanarnos, que Dios puede suplirnos y que Dios nos puede dar todas las cosas, porque Dios nos crió para amarnos. Dios nos crió
para bendecirnos y Dios nos crió para proveernos de todo. Gloria al Señor. La ansiedad lo hace unos incrédulos para que siempre estén preocupados y nunca tengan descanso y así torturarlos y matarlos diciéndoles: ¿qué va a ser de ti en 10 años? Así trabajan. Los tienen ya dominados, enfermos y todo. ¿Y qué va a pasar de ti en 10 años? Mira cómo estás. Mira cómo te sientes. Esto no es vida para ti. Y empieza a trabajar y les empieza a meter en la mente: quítate la vida. Y vemos que les da idea cómo hacerlo. Y les dice: aviéntate de un puente. Atraviésatele un carro, atraviésatele al tren, córtate las venas. ¿No te das cuenta que tú no eres nadie? ¿Qué estás haciendo en este mundo? Nadie te quiere, nadie te aprecia, y sin trabajar, ¿cómo vas a pagar la renta? ¿Cómo la vas a pagar la renta? ¿Cómo vas a dar el pago del carro? ¿Sabes qué? Un cristiano que está caminando mano a mano con Dios le va a decir al diablo: ¿qué te interesa, diablo? Yo confío en mi Dios, que Él me va a dar todo lo que necesito. Y la ansiedad sigue trabajando y les dice: ¿ves que no tienes para la aseguranza? Todos tus pagos están vencidos. ¿Qué vas a hacer? Y todos los gastos de tu casa, ¿cómo los vas a pagar? La luz, el gas, la electricidad, el agua, y pues todo lo que ocupes. ¿Cómo, dice, lo vas a pagar? Y todas estas palabras negativas ponen en tu mente. ¿Para qué? Para destruirte, no dejándote dormir de día y de noche de tantas preocupaciones. Ahora escúchame, no es culpa de Dios. Es culpa de nosotros mismos, que hicimos nuestra propia decisión de guiarnos por nosotros mismos, desechando el consejo de Dios. Por eso ninguno de nosotros debemos de desechar el consejo de Dios. Es un consejo escrito que nos va a ayudar, nos va a bendecir siempre. La ansiedad hace que el propósito que Dios ha trazado para nuestras vidas termine perdiéndose por la falta de fe. Porque nos quita la fe para que confiemos en Dios y le sirvamos a ella. Y con ella no hay ganancia, pura pérdida. Ahora ves el por qué el Señor Jesús nos avisa de este peligro y nos ha dicho lo peligroso que es el afán y la ansiedad. Amén. Así que, alabado sea Dios, sigamos caminando mano a mano con el Señor Jesucristo. Y la paz de mi Cristo nos inundará y sus palabras vendrán a nosotros diciéndonos el Señor: yo he venido para que tengas vida y tengas una vida en abundancia. Que el Señor te siga bendiciendo.